Muchas bendiciones para su vida, para su familia. Mi nombre es Alex Salperdomo, soy pastor de la Convención Bautista Libre de Cuba. También tengo el privilegio de servir como decano del Seminario Teológico Los Ceros del Líbano en Pinar del Río. Y estoy casado, mi esposa se llama Jaysis, tenemos una princesa de 3 años ya que se llama Aligester. Y quiero darle agradecimiento especialmente a la Liga Evangélica de Cuba, a su directiva, a todos estos hermanos que de una forma muy cordial nos han invitado a compartir esta conferencia, donde vamos a estar hablando sobre la familia, sobre los códigos necesarios que debemos tener en cuenta sobre todas estas legislaciones del Código de Familia. Así que les invitamos a que usted pueda analizar, pueda pensar, y muchas gracias le doy a todos esos hermanos que han estado orando por este tiempo, y que Dios siga bendiciendo la Liga Evangélica de Cuba y que siga bendiciendo a la familia cubana. Muchas gracias, bendiciones miles. Un saludo, familia cubana. Qué enorme privilegio y placer el poder compartir con usted, con su familia, con sus hijos, estas verdades que queremos hacer oír a toda la nación cubana, a toda la familia cubana. En estos días sabemos que una de las realidades que estamos viviendo en la cuestión social y muy significativa es que cuando hablamos de la familia, a todos nos interesa el término. A todos nos llama la atención en cuanto a este tema, porque si hablamos de familia, todos nosotros de una manera u otra estamos involucrados en una. Todos nosotros venimos al mundo porque un hombre y una mujer se unieron para dar vida. Y así que, sabiendo todo lo que está ocurriendo en estos días en la nación, en que se está tratando el Código de la Familia, se están haciendo propuestas, aunque a nuestro entender se ha mantenido un solo discurso oficial y lo respetamos, pero también queremos hablar, queremos opinar. La cultura cubana, nuestra sociedad, no es de que todo el mundo piense igual. Usted puede pensar de una forma, yo de otra, pero en esta cuestión de la familia estamos hablando de un tema tan importante, incluso más de lo que nosotros podemos decir de este tema, es por la envergadura, la importancia que tiene. Así que estamos hablando no de qué equipo le vas a ir, no de qué ropa te vas a poner, sino de el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra nación. Así que hoy queremos proponerle un análisis, una crítica y una propuesta al anteproyecto del Código de la Familia en su versión 23. Proyecto o anteproyecto que se ha estado debatiendo, pero más bien todavía no se ha estado debatiendo de manera oficial en las calles con la familia, sino más bien desde los centros oficiales. Y hoy queremos nosotros traer una perspectiva un poco más profunda, un poco más certera de lo que nosotros debemos entender de la familia. Así que reconocemos que este anteproyecto tiene muchas ideas buenas, cosas novedosas, pero también hay otras las cuales nosotros consideramos que son nocivas para la familia y queremos compartirla. Así que antes de juzgarme o antes de criticarme, primero escucha, valora mis argumentos y saca entonces tu criterio objetivo de lo que yo estoy hablando. No podemos decir que si yo pienso diferente o si tú piensas diferente, entonces no te quiero escuchar. Esto tiene que ver con tus hijos, así que te va a importar los próximos minutos escuchar una perspectiva fresca, diáfana y muy necesaria sobre lo que se quiere proponer para nuestra familia cubana. Entonces, en este material hemos estado consultando diferentes perspectivas en el ámbito jurídico, en el ámbito científico, desde aspectos incluso literatura y aspectos nacionales e internacionales. Así que la forma que voy a debatir en esta conferencia, más bien quiero exponer cuál es el artículo o los artículos en cuestión del anteproyecto. En segundo lugar, quiero hacer algunas críticas y en tercer lugar, quiero hacer alguna propuesta a este artículo. Así que, en primer lugar, quiero hablar sobre un tema que a mi entender está siendo preocupante para la familia, y es una propuesta que se trae en este anteproyecto, versión 23, y es el artículo 12, y es sobre la discriminación y la violencia en el ámbito familiar. Fíjense cómo dice el artículo: alcance de la discriminación en el ámbito familiar. Toda acción o omisión que tenga por objeto o por resultado discriminar en el ámbito familiar por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial o cualquier otra condición o circunstancia personal
que implique distinción lesiva o a la dignidad humana. Cuando nosotros hablamos de discriminación, está claro que nadie debe estar de acuerdo con la discriminación. El único problema es que ahora este marco, la discriminación familiar, se introduce en lo que a mi entender es algo un poco conflictivo, porque está abriendo algunas puertas a futuros daños, y voy a aclarar rápidamente este punto. Incluso cuando leemos en el artículo 13, muy relacionado con este tema, en el alcance de la violencia familiar, dice en su segundo acápite que esta abarca la que se produce contra las mujeres y otras personas basadas en el género, contra niñas, niños y adolescentes, contra las personas adultas mayores y contra las personas en situación de discapacidad. Hasta aquí, esto es muy importante. Y una vez más, miren, los derechos humanos, los derechos internacionales, incluso nacionales, ya hablan de que nadie debe estar de acuerdo ni apoyar ni propagar la discriminación. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar todos nosotros tenemos dignidad humana y yo no puedo discriminar a otra persona por preferencias que esa persona tenga, tanto políticas como pensamiento diferente al mío, como su sexo, color de piel. Eso está claro. El único problema aquí es que yo como padre estoy mirando algo que esto pudiera abrir una puerta, y no hablo porque se me ha ocurrido. No hablo porque yo creo, porque sí, no tengo ninguna base. La base a la que estoy viendo este problema, con lo que está ocurriendo en el mundo, que ya hay lugares donde a los padres le están quitando la patria potestad de sus hijos, le están quitando la guarda de sus hijos por discriminación familiar. Y no es porque el padre esté golpeando al hijo, no porque lo esté violentando, no porque lo esté denigrando, sino porque el padre quizás no está de acuerdo con la identidad o la orientación sexual que su niño quiera adoptar o está adoptando. Y eso es preocupante. Y voy a aclarar algunos términos. En primer lugar, el glosario de términos, en el acápite de violencia familiar, cuando usted lee el anteproyecto, da una definición de violencia de género que resulta peligrosa, ya que se encuentra sesgada y prejuiciada por los postulados del enfoque de género, o como también se conoce, la ideología de género. Cuando vemos el glosario, este es el punto 92, y es en la acápite de violencia de género, dice: es un tipo de violencia muy particular que tiene como base la cultura patriarcal que se asienta en la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. Como parte de ese dominio masculino, se ejerce la violencia como un mecanismo de control. Da otras definiciones, pero algo muy importante, me voy a detener en la cultura patriarcal. He escuchado en este último tiempo que se habla mucho de que en Cuba hay patriarcado, que sí hay cultura patriarcal. Y esa es una de las falacias más grandes que nosotros estamos escuchando en estos tiempos. Y no voy a hablar del Oriente, no voy a hablar de culturas hoy donde sí hay una tendencia dominante del hombre sobre la mujer, que incluso la mujer o los hijos llegan a ser pertenencias del hombre. No estoy hablando de eso, incluso nosotros somos cubanos. Nosotros sabemos que aquí no existe cultura patriarcal. Déjame darte rápidamente algunos datos de Cuba. Esto es actualizado hasta el 2020 del anuario demográfico de la nación cubana. En primer lugar, hay patriarcado en Cuba. ¿Qué consiste el patriarcado? Según definiciones generales, como en la década del 70, Kate Millett, ella introduce esta idea de que el patriarcado es esa sociedad machista donde el hombre ejerce su autoridad sobre las personas de la familia, la esposa, los hijos, y es el hombre quien da simplemente la orientación de todo lo que hay que hacer, de todas las cosas que hay que someterse, y él es el jefe, el autoritario, el dueño de la familia. En pocas palabras, una cultura patriarcal en Cuba, seguro. Déjame darte algunos datos importantes. Desde el 2007 hasta el 2019, la esperanza de vida en las mujeres es el 80%, mientras que en los hombres es el 76%. Vemos un dato natural y quizás me dices, bueno, Alex, ¿y cómo esto hace una referencia a la cultura patriarcal? Déjame seguir. Primero, entendemos que los hombres viven menos que las mujeres en Cuba, y las estadísticas lo demuestran. Desde el 2007 para acá, 80% las mujeres tienen expectativa de vida, y el 76%, o lo que sería 80 años unos y 76 años otros. En segundo, en el Parlamento cubano se agrupa a 605 diputados. De esos 605 diputados que referencian de todos los estratos de la sociedad, o de la mayoría de los estratos de la sociedad, el 53.2% es presencia femenina.
¿Hay cultura patriarcal en el máximo representante de la autoridad en la nación cubana? No, incluso hay un poco más de mujeres, 53.2% que hombres. Esto ubica a Cuba como el segundo parlamento en el planeta, con presencia femenina solo superado por Ruanda, que tiene un 61.3%. Esto sí, noticias o estas estadísticas usted las puede encontrar en sitios de Mesa de Redonda, Cuba Debate, oficiales, ahí estarán. Datos del Ministerio de Educación, dice que el Ministerio de Educación Superior indica que en el año 2010 estaba matriculado 156.3 mujeres por cada 100 hombres. Además, el 62.8% de los graduados viste faldas, dice este comunicado. En la fuerza laboral activa son el 47.3%. Esto es de la fuente Prensa Latina en Radio Habana, Cuba, datos del 2018. Así que cuando nosotros hablamos, las mujeres en Cuba, ¿son pisoteadas las mujeres en Cuba? ¿Los niños en Cuba son pisoteados? ¿Acaso nosotros tenemos hombres en Cuba? Y no estoy hablando porque exista una persona con este extremo de ser machista y todas estas cosas. No estoy hablando de que esa es la generalidad de Cuba. De hecho, ¿quieres saber un poco de las estadísticas de matrimonio y divorcio en Cuba? Rápidamente te leo el anuario demográfico del 2020. Del 2016 se casaron 61.903 personas. Se divorciaron 31.598 personas, es decir que el 51.04% de matrimonios se dividieron en Cuba. Así, en estas estadísticas del 2017, entre la cantidad que se casó y la cantidad que se divorció, subieron en el 2017 al 59.94% la tasa de divorcio. En el 2018 se bajó un poco, pero estuvo todavía por encima de la media, 52.42%. 2019 en el 54.70% y en el 2020 en el 62.42% la tasa de divorcio. ¿Qué es lo que dice esta estadística? ¿Hay patriarcado en Cuba? No, lo que necesitamos hombres en Cuba que asuman el liderazgo del hogar, que asuman el cuidado del hogar, cuando lo que tenemos en mayoría es hombres que están abandonando esposas, hombres que no quieren casarse, hombres que abandonan hijos, familias que se destruyen, más del 50%. De hecho, en los últimos 5 años en Cuba, las estadísticas de divorcio se encuentran en el 56.10%. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que en Cuba no es el patriarcado el que está destruyendo la familia, que en Cuba no es el patriarcado el que está influenciando la discriminación familiar. Hay otros factores y otros sectores que deben ser estudiados y analizados, pero no es una cultura patriarcal lo que está destruyendo la vida de nuestra sociedad. Por lo menos en Cuba ese dato no aplica. Así que miren, la discriminación, como les decía, es algo detestable para la humanidad. El problema de este artículo o estos artículos propuestos sobre la discriminación familiar es que puede darse como una puerta de conflicto entre la relación de padres e hijos. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 14, en el punto 2. Los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. ¿Qué nos está diciendo este derecho legal? Nos está diciendo que los Estados partes tienen que respetar nuestros derechos y deberes como padres. Ahora, ¿cómo aplicamos nuestros derechos y deberes como padres con discriminación familiar? Voy rápido a algunos puntos importantes y es, en primer lugar, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, que nuestros hijos pueden tener un estilo de pensamiento o quieran adoptar un tipo de vida diferente a la nuestra, yo no puedo decir, o nadie puede decir, el Estado no puede promulgar una ley que porque yo como padre quiera proponerle un estilo de vida a mi hijo de acuerdo a mis principios y de acuerdo a mis normas, es una discriminación. El padre jamás va a discriminar al hijo porque le quiera orientar al hijo, quiera enseñar al hijo, inculcar al hijo en sus principios y en cómo debe vivir bajo sus normas. Así que, ¿cuál es nuestra propuesta a este artículo? Modificar este punto de manera que se reafirme la no discriminación. Claro que sí. Siempre respetando la autoridad de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios éticos morales.
Así que mucho cuidado con la discriminación familiar cuando se ataca mi patria potestad. Más adelante hablaremos de otros términos que se relacionan con este. Segundo artículo que quisiéramos analizar sobre el anteproyecto versión 23, y es la filiación adoptiva o la adopción. El artículo 95 dice: regla de adopción unilateral. Excepto por cónyuges o parejas de hecho afectivas, nadie puede ser adoptado por más de una persona. En pocas palabras te lo digo sencillo y es de la siguiente manera. Lo que se nos está diciendo es que cónyuges, pareja de hecho afectiva y una sola persona pueden adoptar un niño. Más que esto, no. El problema aquí es que cuando se habla de los cónyuges y pareja de hecho afectiva, más adelante vamos a ver que también se propone que esos cónyuges o pareja de hecho afectiva pueden ser personas del mismo sexo. Aclaremos entonces algunos puntos necesarios sobre la adopción. Y recuerda aquí, en primer lugar, estamos debatiendo el tema de un niño que ha perdido, por razones ajenas a su voluntad, ha perdido a su padre y a su madre. Estamos hablando de niños en adopción. Dice la opinión del experto Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, citado de Cuestiones bioéticas sobre la homosexualidad, ediciones digitales del 2019. Dice este experto: los padres son los primeros modelos de identidad. Las uniones homosexuales no plantean la idea de matrimonio donde el patrón masculino y el patrón femenino, el padre y la madre, están dando los patrones de formación al niño en sus primeras instancias. No puede ser por derecho lo que no es por naturaleza. Pueden unirse, pero esa relación es pareja de hecho y nada más. Los psicólogos y los psiquiatras mantienen que la educación en los primeros años de la vida descansa sobre los procesos de imitación, ya que el niño calca la conducta de sus padres. Así que, como dice este experto y añade más adelante, que en las parejas homosexuales el niño va a carecer del troquelado femenino y masculino. Recuerden, aquí no estamos hablando de la capacidad de amor o de cuidado que puedan dar una pareja del mismo sexo o incluso una sola persona a un niño. Aquí se está hablando que es el niño el que tiene que ser tenido en consideración y su interés superior debe regir todas las normas. ¿Sabe por qué? Como dijo un juez recientemente de Kentucky, Estados Unidos, él planteaba: no existe el derecho a adoptar, lo que existe es el derecho al ser adoptado. Quiero darte una información más y es en el artículo titulado Homosexualidad y Adopción, importancia de la adquisición de una identidad sólida. La doctora Mercedes Valcarce, que es profesora titular de Psicología Evolutiva en la Universidad Complutense de Madrid, nos dice de esta manera: si los efectos nocivos de la falta de figura femenina estable son ya más conocidos al haber sido estudiado desde hace más tiempo, con posterioridad ha sido igualmente investigada la importancia de la figura masculina desde momentos muy tempranos. Numerosos estudios confirman que tanto una figura materna como una figura paterna ausentes o con identificaciones lábiles provocan en los niños de ambos sexos un serio déficit en su identidad sexual. Y ella añade: la unión de un hombre con una mujer, identificado lo más posible con el sexo biológico, ofrece al hijo la vivencia, aunque no sea verbalizable, de una pareja en la que se complementan el uno al otro, como fuente de identificación sexual y como primera imagen social de comunidad que tiene el individuo, en la que unos nos complementamos con otros. ¿Cuál es el punto de la doctora Valcarce? Que el niño necesita un padre y una madre. Un solo hombre en la adopción no puede dar eso, una sola mujer en la adopción no puede dar eso, dos personas del mismo sexo tampoco pueden dar lo que el niño necesita, que los mismos psicólogos aportan. Según varios tratados internacionales sobre los derechos del niño, se plantea el interés superior del niño como premisa fundamental. Por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3, párrafo 1, dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Y en el mismo artículo 18 de esta convención dice: incumbirá a los padres o en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y del desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Y si hablamos del interés superior del niño, ¿quién define el interés superior del niño? Más adelante quiero darte una definición que han colado o que han puesto
en este anteproyecto y que es digno de análisis. Pero, según todos los tratados internacionales, el interés superior del niño es darle al niño lo que es mejor para él de acuerdo a los derechos intrínsecos e inalienables que tiene todo niño. El único problema con esto es que por medio de la adopción de parejas del mismo sexo o incluso de una sola persona, lo que se está poniendo en énfasis es el derecho a esas personas de suplir una necesidad y no el derecho que tiene el niño de que se le devuelva mediante la adopción lo que el niño perdió, un padre y una madre. Así que recuerden que aquí no estamos juzgando lo que nosotros como cubanos sabemos, que muchos de nuestros niños en Cuba están creciendo con un abuelo, con una abuela, con una sola persona, o están incluso creciendo con 2 hombres o 2 mujeres. Pero no se está juzgando esa capacidad que puedan tener esas personas de dar amor. Aquí se está hablando de niños que están en lugares de adopción, en espera de adopción, para que por medio de las leyes se le dé su derecho. ¿Y ese derecho cuál debe ser? Ese derecho debe ser que su interés superior es que el niño ¿qué perdió? El niño no perdió 2 padres, el niño no perdió 2 madres, el niño no perdió una persona, el niño perdió papá y mamá. Así que eso es lo que se debe tener en cuenta. De hecho, cuando se hace lo contrario, prevalece el derecho de los adoptantes sobre los derechos del niño. Y el niño, sencillamente y con estas palabras, pasa a ser un objeto. Si el niño está para satisfacer los deseos o la capacidad de amor que tenga alguna persona o una pareja del mismo sexo, y está en ese punto el niño siendo juzgado, que la gente dice, vamos a darle a esta familia un niño. No, es vamos a darle a este niño una familia, un padre y una madre. ¿Ok? Entonces, en el caso de los efectos de la adopción homoparental sobre los niños, los estudios clínicos realizados hasta la fecha, noruegos y suecos, especialmente, resultan muchas veces contradictorios, escasos o con poco rigor científico. Se ha hecho notar, por ejemplo, que muchos de los estudios sobre los efectos de la adopción homoparental adolecen frecuentemente de sesgos metodológicos como son el sesgo de selección. Cuando usted busca todo este punto, se va a dar cuenta de este dato. Una revisión crítica de estudios clínicos durante un periodo de 10 años señala decisivamente que si bien algunos investigadores han tendido a concluir que no existe ninguna diferencia en términos de los resultados del niño en función de la orientación sexual de los padres, tales conclusiones parecen prematuras a la luz de datos más recientes en algunos estudios en los cuales se han observado resultados diferentes. Numerosas limitaciones metodológicas han sido identificadas, lo que hace muy difícil realizar una evaluación precisa del efecto de la orientación sexual de los padres en las familias adoptivas. El niño adoptado sencillamente debe corresponder a lo que el niño perdió. Recuerden, aquí estamos hablando y estamos argumentando que ese niño necesita un padre y una madre. Eso me hace a mí ser alguien retrógrado, misógino, fundamentalista, homófobo y toda la serie de argumentos que se me dan. No, estos argumentos se deberían escuchar, se deberían atender y analizar, porque es un niño que no tiene capacidad legislativa o legal para él decidir, y somos nosotros, y es la ley y es el Estado quien debe proteger a ese pequeño. Entonces, no a la adopción por parte de personas del mismo sexo o incluso de una sola persona, a modo de resumen, la siguiente aclaración. Debemos tener en cuenta que no estamos juzgando la capacidad de cuidado y amor que puede dar una sola persona o 2 personas del mismo sexo, pues la realidad lo ha demostrado que incluso niños crecen con un padre o una madre, pero no estamos poniendo en tela de juicio, en objeto de análisis, estas personas. Lo que estamos tratando de salvaguardar, de proteger, es el derecho del niño, devolverle un padre y una madre. ¿Cuál entonces es nuestra propuesta a este acápite? Eliminar estos artículos que no responden al derecho del niño de ser adoptado por un hombre y una mujer. La adopción debe mantener como principio rector el derecho del adoptado por encima de todo, devolviendo al niño mediante la adopción lo que perdió, un padre y una madre. Un hombre, una mujer, 2 hombres, 2 mujeres, no es lo que el niño perdió. Un padre y una madre, sí. Así que esa es nuestra propuesta sobre este acápite. Déjame hablar entonces en el siguiente punto sobre otro tema que es digno de analizar, y es la filiación asistida. Artículo 116 dice de esta manera: principios que rigen la determinación de la filiación asistida. Se da ahí toda una serie de
especificidades. Después da el artículo 117 en el título constitutivo, se habla de las personas llamadas comitente. Después el artículo 124, y aquí quiero hacer un énfasis. Dice así el artículo 124: filiación asistida de personas nacidas después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva. Te lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. La idea aquí es que si yo como padre en vida doné mi semen y se ha guardado en un banco de esperma, y yo por alguna causa de la vida, por enfermedad o accidente, muero, mi esposa en el plazo de unos 365 días y una fecha específica, ella puede pedir que ser inseminada con mi semen, aun cuando yo esté muerto. Entonces eso es lo que se conoce como inseminación post-mortem, o también se ha hablado de los hijos de ultratumba, de esta manera. Miren, la vida es sagrada y su proceso de formación también lo es. La reproducción asistida pudiera ser aceptada bajo los términos del matrimonio entre un hombre y una mujer, donde serían incluso los espermatozoides del esposo los puestos en la vagina, el cérvix, el útero o en las trompas de falopio de la esposa. Solo en este caso entendemos que la técnica aplicada o inseminación artificial está en función de ayudar al matrimonio en la procreación. Ahora, la pérdida de un padre es extremadamente dolorosa. Quizás algunos de nosotros pasamos por la pérdida de uno de nuestros padres. Quizás usted nos está mirando y quizás usted perdió a su padre, o conoce a alguien que haya perdido a su padre. Eso es algo que, humanamente hablando, es tan doloroso para nuestras vidas y no tenemos nada que podamos hacer. ¿Sabe lo que se está proponiendo con este artículo? Se está proponiendo no que el niño pierda al padre, sino ya que el padre está muerto y se traiga, por medio de la técnica aplicada, un niño huérfano. Eso me parece a mí que bajo ningún concepto debería ser aplicado, porque se violenta el traer al niño muerto. Y quizás alguien dice, no, pero está el deseo de esa mujer que quiso tener un hijo y por razones de la vida no pudo, y ahora mediante la técnica lo puede tener. Pero aquí no estamos juzgando el deseo de la mujer. Estamos hablando de que vas a traer un niño a la vida con un padre muerto. Creo que esto, una vez más, violenta muchos principios. De hecho, no puede ser el deseo ni de la madre, ni los abuelos, ni de ninguna otra persona involucrada el que se debe tener en cuenta aquí. Lo que se debe tener en cuenta aquí, una vez más, es el bienestar del niño. Así que, desde esa perspectiva, incluso como dice en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 7.1, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento. Estos son derechos inalienables que tiene un niño: una nacionalidad, un nombre, y en la medida de lo posible, dice, a conocer sus padres y ser cuidado por ellos. ¿Cuál es nuestra propuesta sobre ese artículo? Eliminar la reproducción asistida practicada después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva con sus gametos. La reproducción asistida puede ser un elemento de ayuda entre el esposo y la esposa, siempre que estén vivos. Nadie pensó que íbamos a discutir a esta altura de nuestra sociedad, de los tiempos que estamos viviendo, un elemento como este, pero una vez más, analicemos y pensemos, no traigamos a la vida a un niño huérfano. Entonces, el cuarto punto que quiero tratar con usted es sobre la gestación solidaria. Algunos han llamado vientre de alquiler. Déjeme leer en qué consiste rápidamente. Artículo 128. La gestación solidaria procede entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanas, en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación, o de personas que presenten esterilidad, o de hombres solos o parejas de hombres, siempre que no se ponga en peligro la salud de las personas que intervienen en el proceder médico. Lo más sencillo posible que puedo explicarle, la gestación solidaria es que tanto un hombre solo, como una pareja de hombre, como una pareja de un hombre y una mujer que no pueden tener niños. Evidentemente que dos hombres no pueden tener niños por la cuestión biológica, pero quizás una pareja que no pueda tener niños por una cuestión biológica provocada, una enfermedad o algo así, buscarán a una persona, a una mujer que pueda prestar su vientre o pueda servirle subrogada, de una forma subrogada a esta persona, y según lo que se propone aquí es que no se pague, que deba ser mediante la ley, que deba ser mediante los parámetros propuestos, que incluso se dice que la futura gestante no debe aportar su óvulo, es decir, que la mujer que va a tener esa criatura en su vientre no sea con su óvulo, no aporte material genético, y debe estar sobre todas las cosas la ausencia de retribución, aunque se especifica
que los padres comitentes o padres de intención deben asumir con los gastos en el tiempo de embarazo y el parto, todo lo que está involucrado. Voy rápidamente a algunas críticas sobre este punto y es, primero que todo, artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño recién citada, recuerda, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, nacionalidad, dice, y en la medida de lo posible a conocer sus padres y a ser cuidado por ellos. El interés superior del niño significa que aquel que le gestó, miren, el proceso de gestación, y aquí hay muchas de ustedes mujeres, el proceso de gestación es maravilloso. Usted misma sabe que aunque viene con los vómitos, aunque viene todo este proceso de náusea, todas las cosas, cuando usted ve esa criatura delante suyo, lo digo porque mi esposa, pude estar muy cerca de ella cuando vino nuestra pequeña a la vida. Y es un sentimiento que tú puedes explicar de una forma tan maravillosa. Ahora lo que se está haciendo o lo que se propone con la gestación solidaria es que todo ese sentimiento, todo ese proceso no sea para ti, sino que eso es para satisfacer a otras personas. Y miren, una de las críticas, los hijos no son productos que se donan, no son objetos que se adquieren como una acción solidaria de otras personas. Que una madre física, natural y biológica entregue a la criatura que llevó en su vientre por 9 meses a otra persona, unida por vínculos familiares o no, esto es un acto inconcebible que atenta contra la relación natural, espiritual y sentimental e incluso biológica entre madre e hijo, poniendo los intereses de los adultos por encima de la criatura que se está gestando. De hecho, está demostrado científicamente que hay niveles de hormonas llamados feromonas en el proceso de la gestación, donde esto provoca ese sentimiento, esa pasión que tiene la madre por la criatura. Y esto no es una idea filosófica, esto es lo que la ciencia incluso ha demostrado. Incluso se conoce como el microquimerismo fetal. Es un proceso donde las células de la madre, células cerebrales, células de todo su organismo son transmitidas al niño y las del niño transmitida a la madre, como hay estudios holandeses que han demostrado esto y se ha visto en la comunidad científica, aun cuando la madre no aporta material genético y el óvulo es una donación, aún así todo el cuerpo de la madre se involucra con el cuerpo de la criatura. Esto es por no decir que en algún momento, en alguna etapa, en algunos países ya esto ocurre, que la madre tiene que firmar su renuncia al derecho de maternidad. Miren, esto socava la dignidad de la mujer, porque usted como mujer, usted no es una incubadora, usted no es alguien que va a ser solidario. ¿Y quién es solidaria con esa madre? Y quizás la madre dice, no, pero es que yo quiero contribuir, pero fíjense, todo lo que esto trae, de hecho, hay una célebre carta abierta titulada por el cese inmediato de la gestación por sustitución, y entre cuyos firmantes estuvieron madres que practicaron la gestación solidaria e hijos nacidos por medio de esta práctica. Se declara que, escuchen esa carta de mujeres que estuvieron en estos procesos. El proceso de gestación por sustitución plantea riesgos para la madre sustituta, para las mujeres jóvenes que venden sus óvulos y para los niños nacidos mediante tecnología de reproducción asistida. En este caso, no se van a vender los óvulos, sino que se van a donar, pero sigue la carta de esta manera. Entre los riesgos que corren las mujeres, hay muchos, solo mencionaré algunos: síndrome de hiperestimulación ovárica, torsión ovárica, quiste ovárico, dolor pélvico crónico, menopausia precoz, pérdida de la fertilidad, tumor canceroso del sistema reproductivo, coágulos de sangre, insuficiencia renal, paro cardíaco, en algunos casos la muerte. Las mujeres que quedan embarazadas con ovocitos de otras mujeres tienen un mayor riesgo de preeclampsia e hipertensión. Y en el niño, ¿qué ha provocado este tipo de gestación? Dice, los niños que nacen con técnicas de procreación asistida médicamente, que se utilizan generalmente en la gestación por sustitución, también presentan riesgo de patologías que incluyen parto prematuro, muerte al nacer, bajo peso al nacer, malformaciones fetales e hipertensión arterial. La subrogación rompe el vínculo materno natural que se establece durante el embarazo, un vínculo que los profesionales médicos fomentan y buscan fortalecer continuamente. Eso sin pensar ahora en la parte psiquiátrica, la parte psicológica, cómo esa mujer tiene que luchar durante esos 9 meses en no involucrarse sentimentalmente y afectivamente con un niño que después tendrá que entregar. Así que en estos aspectos hay muchos estudios y diferentes análisis de la cuestión de la gestación, y es que esto, además de socavar la dignidad de la mujer,
también eso socava la dignidad de la vida, la dignidad del niño. Porque ahora madre, que es un nombre maravilloso en la tierra, ahora no es madre, ahora es mujer gestante. Ahora no eres padre, ahora biológico y natural, ahora eres un padre de intención. Y sobre todas estas cosas se enfatiza el interés de las personas, una vez más, por encima del interés superior del niño. E incluso te doy un dato más. España, Alemania, Holanda, Francia, son países donde matrimonio igualitario está aprobado, adopción homoparental está aprobado, y cuando se habla de gestación solidaria, son países donde no se concibe, e incluso hoy no es permitido bajo ningún concepto esto de la gestación. Sabemos que no se está proponiendo una gestación con remuneración económica, pero esto puede abrir un marco o una puerta también a la remuneración económica no legal. Así que esto puede ser un mercado de la vida una vez más. Aun cuando usted dice, sí, pero Ale, eso no es lo que se propone, que la gente lo haga, será penado por la ley, no es lo que se propone, pero incluso los padres de intención tienen que asumir los gastos del tiempo de embarazo y del parto. Aún así, se está dando dinero por una vida. ¿Cuál es nuestra propuesta con la gestación solidaria? Eliminar la gestación solidaria del Código de las Familias. Y ya casi terminando, quiero hablar de otro de los puntos que a mi entender es de los más agresivos, y es de la responsabilidad parental. Artículo 132, cuando se habla del alcance de la responsabilidad parental, dice: esta incluye el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a las madres y a los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal y patrimonial y que son ejercitados siempre en beneficio del interés superior de estos y de acuerdo con su capacidad, autonomía progresiva, el libre desarrollo de su personalidad, y su grado de madurez. Quiero que recuerdes por un momento que cuando se habla de la responsabilidad parental, se dice que todo esto va a estar en beneficio del interés superior de los niños. Y voy a definirte cómo ahora se propone esta idea. Antes, el artículo 133 dice que madres y padres tienen responsabilidades y deberes comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral e inclusiva de sus hijas e hijos. El artículo 142, solo estoy leyendo algunas porciones para resaltar, dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación y educación de las personas adultas responsables de su crianza, sin que en modo alguno se autorice a esto el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas. Interesante este análisis. Y el 145 dice que de los deberes de las hijas y los hijos menores de edad, dice respetar a madres y padres y demás ascendientes. Hay un dato interesante aquí. Y es que en toda la definición de responsabilidad parental, aunque por los centros oficiales se ha dicho que esto no tiene nada que ver, que no es lo que se está pensando, que es lo mismo que la patria potestad, una sola pregunta: si es lo mismo que la patria potestad, ¿por qué no dejamos patria potestad? Si mantienen los mismos derechos, si mantienen las mismas actitudes, bueno, la idea es que cuando se habla de responsabilidad parental, ahora el énfasis, lo digo como mismo dice el documento y como lo han expresado los profesionales en estas áreas por los medios oficiales, es que ahora el énfasis está en que los padres tienen que ayudar, contribuir en la formación del niño hasta que sea independiente. Y eso está bien. ¿Qué padre no va a ayudar en la formación de su niño para que sea independiente cuando sea grande? El único problema es que, en primer lugar, yo creo que es importante hacer una comparación de una forma objetiva de lo que es la patria potestad. El código vigente de las familias, que es el de 1976, cuando habla de patria potestad, en el artículo 82 dice de esta manera: los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de sus padres. El artículo 84 dice: los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres y mientras estén bajo su patria potestad a obedecerlos. ¿Se ha dado cuenta de una diferencia que hay entre la responsabilidad parental y la patria potestad? Es que la responsabilidad parental en ninguna parte dice que los hijos están obligados a obedecer a sus padres, sino que todo el momento habla del énfasis de que son los padres los que tienen que contribuir en la formación de sus niños. Por ejemplo, el artículo 85 de Código de la Familia vigente, este es el de 1976, este es el que está funcionando en Cuba, es el que se quiere cambiar. Dice de esta manera la patria potestad, que comprende los siguientes derechos y deberes de los padres.
Uno de ellos, tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado. Otro es atender la educación de sus hijos, inculcarle el amor al estudio, dirigir la formación de sus hijos por la vida social. Da una serie de elementos excelentes sobre la definición de que los padres deben proteger a sus hijos, cuidar a sus hijos, pero hay una obligación de los hijos de obedecer y respetar a los padres. Esa obligación ha sido quitada y no estoy hablando de una superstición o de algo que estoy viendo fantasmas, simplemente, ¿por qué se quiere hacer este cambio? Artículo 86, todavía de la patria potestad, dice: los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. Siempre los padres pudieron dar su nalgada y pudieron dar su corrección a sus hijos. Ahora, en la responsabilidad parental, no se puede dar en ninguna forma el castigo corporal. Es importante notar que el uso del término responsabilidad parental es el resultado de intentar cambiar el verdadero concepto de la patria potestad. Interesantemente, en la mesa redonda en Hacemos Cuba, en varios programas oficiales, se ha manejado el término recientemente, que cuando se habla de patria potestad, lo he escuchado ya en 2 ocasiones, que patria potestad era del Código Romano y que era incluso una ley que tenían los padres del derecho de sus hijos, que podían venderlos o no. Y yo digo, pero ¿y para qué ahora me dan ese dato histórico para decirme que la patria potestad ya no funciona? Para decirme que ahora se dieron cuenta que la patria potestad es que el padre quiere vender al hijo. Eso no es aplicable a Cuba. Entonces me están presentando que la responsabilidad parental es lo mejor, y el único argumento sostenible para decirme que no se debe tener ahora la patria potestad es que fue malo en sus inicios. Creo que, una vez más, hay sesgos y hay intenciones que pueden ser dañinas. Te voy a poner esto, como hablamos nosotros, a lo cubano. Te lo voy a decir de esta manera. Imagina que tu niño todavía no es mayor de edad, por supuesto, y que tu niño está pasando por un proceso de disforia de género. Según el DSM-5, cuando se habla de disforia de género, el manual estadístico de trastornos mentales, cuando se habla de disforia de género, es ese proceso porque el niño varón, por ejemplo, se siente mal con su sexo y él se siente del sexo opuesto. El Colegio Americano de Pediatras da las estadísticas de cada 100 niños varones que pasan por la disforia de género y entran en la etapa de la pubertad. Si no son influenciados, atacados con estimular a que continúe por ese camino de la disforia de género, 88 de esos niños, el 88%, pasarán normalmente la pubertad. Perdón, el 98%. Y las niñas, el 88%, pasarán la etapa de la pubertad y continuarán con su sexo biológico. Imagina que llega tu niño y te dice, tu niño de 10 años, papá, él es varón, ahora yo soy hembra. Y voy a vestirme como hembra y voy a actuar como hembra y voy a hacerlo de esta manera. Y usted dice, mira, no, papá, cuando tú seas mayor de edad, tú vas a tomar tus decisiones, mientras yo tengo como padre tuyo la responsabilidad, tengo principios. Y algunos que también en su fe o en su creencia, por ejemplo, mantienen la idea tradicional de lo que la Biblia enseña, de lo que la familia enseña. Quizás usted nos está viendo y no es cristiano o no tiene una creencia, pero aún así tiene principios de su familia, de su tradición, que no plantean de que el hombre actúe de otra manera y que el hombre es hombre y hay que respetarlo también. El problema aquí es que ahora, bajo el término de responsabilidad parental, se habla del interés superior del niño. ¿Recuerda que te dije que tuvieras esta idea en cuenta? Rápidamente te voy a leer lo que el glosario en su punto 51 dice sobre el interés superior del niño. Después de dar una definición, leo el último párrafo. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. ¿Escuchó usted esto? Ahora, el interés superior del niño no puede estar, según la definición que da el propio anteproyecto en el glosario, el número 51, cuando se describe el interés superior del niño, dice que no puede ser admisible, no es admisible las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Si tú quieres hablar de un concepto tradicional de familia, usamos la Biblia, un hombre y una mujer. Eso es matrimonio y de ahí vienen los niños. Usamos la historia de Cuba.
un hombre y una mujer. Eso, familia, ahí vienen los niños. Usamos al apóstol, a José Martí. En la introducción, en su libro La Edad de Oro, él, cuando habla a los niños que van a leer La Edad de Oro de Latinoamérica, él dice que todo niño es noblemente concebida la idea de que el niño nace para caballero y la niña nace para madre. ¿Acaso eso es un concepto tradicional de familia? Bueno, el mismo apóstol lo planteaba. El varón es el varón y la niña, él habla de madre, y no se puede ser madre, no se puede traer vida si no hay un padre involucrado. Así que desde esta perspectiva nosotros debemos entender que en ese glosario el interés superior del niño ahora está prejuiciado en que su interés no va a estar concebido por los conceptos tradicionales de familia. Y yo hago una pregunta, ¿y mi libertad de religión, mi libertad de pensamiento y mi conciencia, mis principios? Ahora entonces el código de familia me va a limitar la educación que yo le voy a dar a mi hijo, como es mi responsabilidad parental de que él crezca. ¿Es mi responsabilidad parental? No, es mi patria potestad de que él crezca, cuidarlo, protegerlo, no denigrarlo, no violentarlo, pero sí corregirlo y llevarlo por la vida y los aspectos éticos morales que han marcado mi historia, que marcan mi familia. Así que en cuanto a esto, creo que es nocivo. Creo que incluso puede considerarse una falta de respeto a mí como padre, que ahora se me dé un interés superior del niño, donde no se tenga en cuenta mi concepto tradicional de familia, que nunca ha hecho daño a nadie. Así que, un ejemplo más, cuando el niño tenga una opinión diferente a la del padre, ¿quién va a interpretar? ¿Quién va a decidir si se está cumpliendo con el interés superior del niño? Siempre tiene que ser los padres. Sé que esto sonará duro, pero el Estado no parió a mis hijos. Mis hijos son un regalo, son un don maravilloso que se me ha dado, como los que tú tienes, y es nuestra responsabilidad cuidarlos, protegerlos y educarlos. El Estado no puede interferir en mis conceptos ético-morales. Yo no estoy diciendo que yo le voy a enseñar a mi hijo delincuencia. Ya claro que los parámetros, las leyes dicen que incluso eso me puede hacer perder mi patria potestad. Estoy hablando de que le voy a enseñar hasta los 18 años cómo son mis principios, y en base a eso debe ser más que respetado. Si después usted lee ya como una tarea el glosario del 81, responsabilidad parental, el glosario en el 19, autonomía progresiva, se va a dar cuenta una vez más que todos estos términos están prejuiciados a que sea el interés superior del niño, pero ya el interés superior del niño no tendrá en constancia la autoridad del padre en lo que el padre tiene como concepto de familia. Así que, en resumen, ¿qué implicaciones tiene este cambio de conceptos? Bueno, se le va a permitir a los niños y adolescentes, sin tomar en cuenta a sus padres, que se le enseña en las escuelas contenidos bajo el enfoque de género, totalmente anticientífico, pues niega realidades biológicas de la especie humana y viola el carácter imparcial y no sesgado de la enseñanza. Hay muchos elementos donde más que proteger a la familia puede ser un elemento discordante en que ahora se le quite la autoridad que tiene el padre sobre su hijo. Puede permitirse incluso que un adolescente menor de edad, bajo el pretexto de decidir sobre su salud, practique un aborto sin la autorización de sus representantes legales. También puede ser que bajo la responsabilidad parental usted no puede corregir a su hijo ni siquiera moderadamente, pues el anteproyecto incluso lo prohíbe. Incluso, hoy no está, pero muchos están trabajando para que llegue a Cuba las clínicas de cambio de sexo. Que su hijo diga que quiere hacerse un cambio, eso está ocurriendo en ya alrededor de 30 países. Esto no es algo que me estoy inventando. Esto ya está ocurriendo y sus padres se han puesto en contra de eso, y aún así, en algunos de estos lugares han quitado la responsabilidad de los padres o la patria potestad para que los niños decidan entonces cómo ellos quieren vivir o cómo ellos quieren proyectarse en la vida antes de ser mayores de edad. ¿Cuál es nuestra propuesta sobre este término de la responsabilidad parental? Eliminar el concepto de responsabilidad parental y mantener el concepto y el término de patria potestad del actual Código de la Familia de la República de Cuba, la ley número 289, Código de Familia de 1975. Y antes de terminar, quiero hablar de un último artículo, y es el artículo 197, que habla del matrimonio. Dice así: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas
con actitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuo. El único problema aquí es que dice que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas. Cuando se habla de dos personas, evidentemente no se está especificando que sea hombre y mujer, sino pueden ser dos hombres o dos mujeres. ¿Qué es lo que dice el actual Código de Familia de la República de Cuba? Es decir, el que se quiere cambiar del 1975, dice de esta manera: en el artículo 2, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer. ¿Le suena esto? ¿Qué es lo que decía la Constitución de la República de Cuba de 1976? En el artículo 36, que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer. ¿Le suena esto? Recuerda que en el 2018 se llevó a cabo consultas y programas de votación y referendo para que se trajera una nueva constitución, lo que es conocido como la Constitución del 2019. En aquel momento se trajo una propuesta que era el artículo 68, y en aquella propuesta decía: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas. Exactamente lo mismo que se está proponiendo hoy en este anteproyecto del Código de Familia. Quiero citarte una noticia de Cuba Debate, posterior a la consulta popular del anteproyecto de la Constitución del 2018. Dice así: el artículo 68, el que decía que el matrimonio es entre dos personas, relacionado con la institución del matrimonio, recibió 192.408 opiniones, el 24.57% del total de la consulta, y fue mencionado en 88.066 reuniones, es decir, en el 66%. Dice así este sitio oficial: la mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer, como está en la actual Constitución. ¿Cómo entonces quedó redactado después del plebiscito? ¿Cómo quedó redactado el artículo discutido del matrimonio en la actual Constitución de la República de Cuba, la del 2019? Quedó redactado de esta manera. Cuando buscas el artículo 82, te vas a encontrar esta frase: la ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. Y en las disposiciones transitorias, la número 11ª va a decir: atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de 2 años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio. Voy a tratar de resumirlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una Constitución en Cuba, era en ese momento la de 1976, y tenemos un Código de Familia de 1975. Ambos decían que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En el 2018 se trae una propuesta para reformar la Constitución. La propuesta decía el matrimonio es entre dos personas. Las consultas, como los números que te cité, la mayoría propuso que se quedara como estaba: matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Cómo quedó entonces la Constitución del 2019? La ley determina cómo es el matrimonio. Y incluso te dice que te lo ponen de esa manera porque se atendió como dice la disposición 11ª, atendiendo a los resultados de la consulta popular. Mi pregunta es: si se atendió a los resultados de la consulta popular, lo que debía decir el artículo 82 en la Constitución del 2019 es que el matrimonio es entre dos personas, si se estaba tomando en cuenta el propósito de la voluntad del pueblo. Recientemente, en un programa titulado Hacemos Cuba, se manejó la idea de que esto era un mito, es decir, que la sociedad cubana estaba en contra del matrimonio igualitario. Es un mito. Y el argumento que se usó fue que el 86% de la nación cubana votó por la Constitución del 2019. El único problema ahí es que eso es una falacia argumentativa. ¿Qué significa esto? Para yo decir que es un mito que la mayoría propuso que se quedara el matrimonio entre un hombre y una mujer, para yo decir que eso es un mito, yo tengo que usar otros argumentos, desmontarlo desde la base. Bueno, Cuba Debate es quien cita eso. Y lo segundo, ¿cómo puede usarse que el 86% votó por la Constitución como argumento de que la mayoría estaba a favor, o que más bien no está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo? La respuesta es sencilla. La mayoría, o el 86%, votó por una Constitución que cuando se habla del matrimonio no dice nada. Simplemente que eso se va a debatir. Entonces eso no es un argumento para decir que es un mito que la mayoría del pueblo cubano quería y quiere matrimonio entre un hombre y una mujer. Recuerden, el matrimonio es un símbolo.
El matrimonio, como la propia palabra lo dice, es la unión de un hombre y una mujer donde hay matriz y hay vida. Es un símbolo, así que como símbolo debe ser respetado. Que dos personas del mismo sexo quieran unirse es su responsabilidad. Yo no lo aconsejo, incluso yo les hablaría de un proyecto de familia, pero yo no soy tampoco quien para hacerle una manifestación de odio a esas dos personas. Pero que las leyes implementen un decreto para aprobar eso, uno, va contra el propio término de matrimonio. Dos, va contra la propia voluntad del pueblo. Tres, cuando se habla de la homosexualidad es una orientación sexual. Y los gustos no se legislan, se legislan principios. Lo que se protege el matrimonio, ¿por qué el Estado protege el matrimonio? Porque es la unión básica donde se fomenta la vida. Usted está viendo este video porque usted salió de un hombre y una mujer, de la unión de un hombre y una mujer. Nosotros hoy estamos aquí porque quienes nos antecedieron cuidaron y protegieron la familia. Increíblemente en Grecia, porque se ha citado esto, en Grecia siendo uno de los países de los imperios que promulgó todo el estilo de vida de hombres con hombres, mujeres con mujeres, nunca intentaron promulgar leyes sobre matrimonios de personas del mismo sexo, porque se entendía y se entiende y se manifiesta que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. El Estado debe proteger la base de donde viene la vida. El matrimonio desde el término lo plantea, desde la biología lo plantea y desde la sociedad lo plantea. Así que la homosexualidad en Cuba no es perseguida. No se está quitando, como alguien ha dicho, no, porque a las personas heterosexuales le están quitando los derechos a los homosexuales. Si usted tiene ese estilo de vida, no es el matrimonio donde tiene que recurrir. Ya se propone la unión de hecho afectiva, se proponen otras ideas. Aunque un dato importante, para usted que está defendiendo mucho este punto, ¿sabe que las estadísticas demuestran en Holanda, Estados Unidos, que las personas que se casan del mismo sexo, donde los países donde se ha aprobado esto, no llegan ni al 3%? Las personas del mismo sexo que están pidiendo leyes de matrimonio no se casan al final. Entonces hay cuestiones detrás de todas estas cosas que es mejor proteger la familia, proteger el matrimonio entre la unión de un hombre y una mujer y dejarlo así, porque esto es lo que trae beneficio a la sociedad. Otros estilos de vida se respetan, pero esos son gustos, son orientaciones, se respetan, pero no se pueden legislar. Se legislan los principios, no los gustos de las personas, porque esto va a abrir una puerta y aquel que quiere también tener relaciones con un niño va a pedir, ¿por qué no se legisla la pedofilia? Pensemos, porque esto habla de nuestra familia. ¿Cuál es nuestra propuesta entonces a todos estos elementos? Eliminar el concepto propuesto y mantener el artículo en cuestión sobre la definición del matrimonio como está en el vigente Código de la Familia de la República de Cuba, el de 1975. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que se quede así. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con actitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Esperamos que este material les sea de beneficio, que usted pueda juzgar, que usted pueda analizar, que usted pueda debatir. Criticar no es malo, criticar, contrarrestar, analizar, objetar, todo esto es necesario, pero sobre todo, quiero que pienses, porque estamos definiendo el futuro de nuestra nación. Yo digo que no a cada uno de estos artículos y traigo mi propuesta. La pregunta es, ¿qué dices tú?